Vamos a empezar con la lectura de Holger. El día de hoy va a leer Frankenstein de Mary Shelley. Solo digo Frankenstein, porque soy maldito, maldito creador. ¿Para qué, con qué objetivo vivía yo? ¿Por qué motivo no destruí en aquel preciso instante la vida que me habías dado de manera tan irresponsable? No lo sé. La desesperación no se había apoderado todavía de mí. Apoderado todavía de mí. Y era acompañada de un fuerte deseo de venganza, lo que albergaba mi corazón. ¿Qué placer hubiera experimentado entonces destruyendo la cabaña y disfrutando con los gritos del dolor de sus habitantes? Cuando anocheció, salí de mi escondrijo y anduve deambulando por el bosque. Ya no tenía que me descubrieran, porque lo que daba libre curso a mis lamentos de angustia. Me sentía cual una bestia salvaje que se hubiese liberado de sus ataduras y de cuantas trampas le habían tendido para evitar que escapase y que corriera por el bosque con la rapidez de una gacela. Qué terrible noche. Mas las trémulas estrellas y los árboles parecían burlarse de mí. El inmenso silencio que me rodeaba quedaba roto únicamente por el suave canto de algún pájaro. Todos, menos yo, estaban en aquel momento disfrutando o reposando. Tan solo yo, criatura demoníaca, enemigo de mí mismo, llevaba en mi interior un fuego abrasador. Viéndome despreciado y atacado, deseaba destruir todo lo que hallaba a mi paso para poder gozar después de la ruina causada. Pero este torbellino de sensaciones no podía durar mucho tiempo sin que acabara sintiéndome agotado y en efecto al fin caí sobre la húmeda hierba, enfermo de impotencia y desesperación. Entre los millones de seres que poblaban la tierra, no había ni uno solo que fuese capaz de comprenderme y de sentir piedad por mí. ¿Por qué tenía yo que ser bueno y tolerante con quienes eran mis enemigos encarnizados? No. Desde aquel día, aquel mismo instante, me declaré en guerra
constante contra todo el género humano, y particularmente centré mi odio en aquel que me había dado vida para condenarme a vivir en un mundo del que solo recibía miseria y tormento. Salió el sol. Escuché voces humanos y comprendí que me sería imposible volver a mi refugio sin ser descubierto, por lo menos durante el día. Así pues, me escondí en la espesura del bosque, con el firme propósito de dedicar todo el tiempo que necesitase al examen de mi situación. La tranquilidad que exigía mi estado de ánimo me fue devuelta por la grata temperatura y el purísimo aire reinantes en el lugar donde me refugié. Y cuando consideré lo que había ocurrido en la cabaña, no pude por menos de reconocer la precipitación que había obrado. Indudablemente había obrado con imprudencia. Era evidente que mi conversación había interesado al anciano, así como que la torpeza cometida al exponerme al horror de sus hijos había sido mayúscula. Lo mejor hubiera sido conseguir que el anciano de Lacey se familiarizase conmigo y luego dejar que poco a poco él mismo hubiese revelado mi vida a su familia, preparándolos para que yo pudiera presentarme ante ellos sin miedo. Creí que mis errores no eran irreparables y me dispuse al volver a la cabaña para hablar de nuevo con el anciano. Deseaba atraerlo hacia mi causa. Estos pensamientos me tranquilizaron un tanto, de forma que cerca ya del mediodía acabé por dormirme. No obstante, la fiebre que me consumía impidió que tuviera sueños agradables. La horrible escena del día anterior se reproducía constantemente en mi cerebro, hasta que desperté agobiado. Era ya negra noche. Salí, pues, de mi escondrijo y busqué algo con que alimentarme. Cuando sacié el hambre, dirigí mis pasos
Hacía el sendero que tan bien conocía. El silencio más absoluto rodeaba la cabaña. Con gran cuidado me introduje en el cobertizo, esperando la hora en que la familia tenía por costumbre levantarse. Pero salió el sol y los habitantes de la cabaña todavía no habían aparecido por ningún lado. Pensando que una nueva desgracia se hubiese añadido a la interior, empecé a temblar. El interior de la casa estaba a oscuras y no podía apreciarse ningún signo de vida. Aquella quietud aquella quietud me sumió en una agonía inenarrable. Al cabo de un rato oí unas voces muy cerca de la choza. No podía entender muy bien lo que decían, porque hablaban en el idioma del país, que era distinto del de mis protectores. Luego vi aparecer a Félix, acompañado de otro hombre, cosa que me llenó de desconcierto, ya que no le había visto abandonar la casa por la mañana. Esperé, devorado por la impaciencia y sin comprender la violenta gesticulación con que ambos hombres acompañaban sus palabras. Algún detalle me aclararía lo que estaba ocurriendo. ¿No ve usted, decía el campesino, que tendrá que pagar 3 meses de renta y que, además, va a perder todos los productos del huerto? No quisiera aprovecharme de lo que no me corresponde, y por este motivo le pido que considere tan pronta determinación. No tengo nada que pensar, respondió Félix. No podemos bajo ningún concepto seguir viviendo aquí. La vida de mi padre ha corrido un grave peligro por todo lo que ya le he explicado. Mi esposa y mi hermana no sé si conseguirán exponerse del horror. Así pues, el ruego no me hable más de ello. Quédese con su casa y permítanos marchar. Él decía esto. Félix temblaba violentamente. Luego los 2 hombres entraron en la cabaña. Permanecieron en ella durante un momento y al final se marcharon. Nunca más volví a ver a un miembro de la familia de Lacey. El resto de la jornada permanecí escondido en mi refugio, abandonado
a los sentimientos de congoja Congoja. y desesperación que me habían asaltado. Mis protectores, con su huida, habían roto el único lazo de unión que me ataba al mundo. Por vez primera, el odio y la venganza que albergaba mi corazón corrían libremente por mis venas, sin que intentara detenerlas. Al contrario, me abandoné a ellas y arrastrado por su ímpetu, concebí ideas de destrucción y muerte. Sin embargo, cuando, a pesar mío, recordaba la agradable voz de Daisy, los dulces ojos de Agatha y la hermosura de Safi, las ideas de destrucción desaparecían para dar paso a un torrente de lágrimas que, en cierto modo, me servían de consuelo. Pero cuando por mi mente cruzaba otra vez la idea de que me habían abandonado, el odio me dominaba de nuevo y lo descargaba en los objetos que me rodeaban, puesto que no podía hacerlo sobre los seres humanos. A medida que la noche fue avanzando, acumulé toda clase de materiales alrededor de la cabaña y destruí toda la vegetación del huerto. Comenzó a soplar un fuerte viento que dispersó las nubes, alejando cualquier posibilidad de que lloviera y ejerciendo sobre mí una influencia maligna. Entonces, presa mi mente a una locura vengadora. Encendí una rama seca de árbol y, habiendo perdido todo el control sobre mí mismo, empecé a danzar alrededor de aquella querida cabaña. Tenía los ojos fijos en el punto donde la luna iba a unirse con el horizonte. Por fin, cuando la luna se ocultó por el oeste, agité la rama encendida y comencé a gritar al tiempo que prendía fuego a la paja, al brezo y a la madera y todo cuanto había amontonado cuidadosamente momentos antes. El viento avivaba las llamas y la cabaña se encontró en pocos segundos sumida en un fuego destructor que, aferrándose con sus lenguas a cada objeto, destruía la casita en la que había sido tan feliz y finalmente tan desgraciado.
Así, una vez convencido de que nadie podría impedir ya la completa aniquilación de la cabaña, abandoné el lugar y busqué refugio en los bosques. El mundo se abría ante mí, pero ¿a dónde iba a encaminar mis pasos? La primera decisión fue huir lo más lejos posible del lugar que había sido testigo de mis desdichas. Pero pronto comprendí que para mí el odio y el desprecio estarían en cualquier país al que me dirigiese, siempre prestos a recibirme. Entonces fue cuando me acordé de ti y decidí buscarte. Tus escritos me habían hecho saber que eras mi creador, mi padre. Por tanto, ¿a quién podría que recurrir en busca de socorro, socorro? Mejor que el hombre que me había creado. Las enseñanzas que Félix había vertido sobre Zafir incluían también nociones de geografía, por lo que me había sido posible aprender poco más o menos la situación de los distintos países del mundo. En tu diario había podido leer varias veces el nombre de Ginebra, que citabas como tu ciudad natal. Así pues, sin pensarlo dos veces, decidí emprender el camino hacia allí. ¿Continuamos? ¿O ya quieres descansar? Así está bien. 30 Ok. minutos. ¿Qué te pareció esta lectura? Ay, es difícil. Está difícil. Y también Frankie es como una lectura donde sí la han leído adolescentes, sí la han leído adultos, pero también es un poco complicado para niños porque trae otro tema como de creación. Ah, ¿no? vale. Entonces sí es una lectura difícil, muy diferente a las que hemos leído anteriormente, pero sí quería que leyeras como que estas diferentes ramas para que tú empezaras a tratar otro tipo de palabras, porque en el anterior se marcaba mucho ciertas palabras, se repetían mucho y aquí pues ya conocemos otras, ¿va? Entonces vamos a continuarla y vamos a ponerle nuestro separador para la próxima clase, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos. Bye.